buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Somos Jonathan Joan Rangel López y Aldin Junior Rocha Toro, estudiantes de Tecnología y Regencia de Farmacia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad queremos presentar nuestro trabajo sobre seguridad del paciente y el uso seguro de medicamentos, un tema que es fundamental dentro de la farmacia clínica y especialmente relevante en el ámbito hospitalario. Cuando hablamos de un medicamento, normalmente pensamos en su capacidad para prevenir, diagnosticar, tratar una enfermedad. Sin embargo, para que realmente cumpla su propósito, no basta con que el medicamento sea de calidad. También es necesario que sea seleccionado, almacenado, dispensado y utilizado de manera adecuada y segura. Por esta razón, durante nuestra presentación abordaremos qué entendemos por seguridad del paciente, cómo se relaciona con el sistema de salud colombiano y con los medicamentos, cuál es su importancia en el ámbito hospitalario, cómo se relaciona con la farmacia clínica y cuál es la participación del tecnólogo en regencia de farmacia dentro de sus competencias profesionales. Y finalmente presentaremos un caso relacionado con medicamentos LASA que nos permitirá analizar cómo una barrera de seguridad puede evitar que un error llegue al paciente. Esperamos que esta presentación permita comprender que la seguridad del paciente no depende de una sola persona, sino de la participación, coordinación de todos los actores involucrados en el proceso de atención de salud. Para comenzar, es importante comprender qué significa realmente hablar de la seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente comprende el conjunto de elementos, procesos, instrumentos y metodologías orientados a minimizar el riesgo de eventos adversos durante la atención en salud o mitigar sus consecuencias. En otras palabras, no se trata únicamente de reaccionar cuando ocurre un error, sino de establecer mecanismos que permitan identificar los riesgos, prevenirlos y actuar oportunamente cuando se presenta una situación que puede afectar al paciente. Cuando trasladamos este concepto al uso de medicamentos, encontramos que la oportunidad debe estar presente durante todo el proceso relacionado con el medicamento. Por eso, en esta diapositiva, destacamos 5 elementos. Identificar los riesgos, establecer barreras, prevenir errores, detectar incidentes y mejorar continuamente los procesos. Esta última parte es muy importante porque la seguridad del paciente también implica aprender de las situaciones que ocurren y utilizar esa información para evitar que vuelvan a presentarse. Ahora bien, esta seguridad no ocurre de manera aislada, hace parte de todo el sistema de salud. Seguridad del paciente en Colombia. En Colombia la seguridad del paciente se desarrolla dentro del Sistema General de Seguridad Social, en salud, y requiere la participación articulada de diferentes actores. En primer lugar, encontramos al Ministerio de Salud y Protección Social, que formula políticas, lineamientos y estrategias relacionadas con la calidad y la seguridad de la atención. También encontramos al INVIMA, que cumple funciones importantísimas relacionadas con la vigencia sanitaria de medicamentos y con la farmacovigilancia. Las EPS o EAPB participan en la organización y garantías de la atención de sus afiliados, mientras que la IPS debe implementar procesos asistenciales y estrategias institucionales orientadas a la atención segura. Dentro de la IPS encontramos el servicio farmacéutico, que desarrolla procesos relacionados con medicamentos de acuerdo a su nivel de complejidad. Y finalmente participan los profesionales de la salud, el paciente y su familia. Porque algo que debemos entender es que no podemos afirmar que la seguridad del paciente es una responsabilidad de una sola persona, porque es una
responsabilidad compartida. Cada actor tiene unas funciones específicas y la articulación entre ellos permite reducir los riesgos durante la atención para que estas acciones puedan desarrollarse adecuadamente. Existe un marco normativo que establece las responsabilidades y condiciones aplicables al sector salud. Veamos. Normatividad. En cuanto al marco normativo, seleccionamos las disposiciones que tienen una relación directa con nuestro tema. En primer lugar, encontramos la Ley 1751 del 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental y establece principios relacionados con la calidad de la atención. También tenemos el Decreto 780 del 2016, que compila la reglamentación del sector de salud y contiene disposiciones relacionadas con el servicio farmacéutico. Para nuestro ejercicio profesional es especialmente importante la Ley 485 de 1998, porque reglamenta la profesión del tecnólogo en regencia de farmacia y establece su campo de ejercicio profesional. También encontramos la resolución 1403 del 2007, relacionada con el modelo de gestión del servicio farmacéutico y sus condiciones esenciales y procedimientos, lo cual finalmente debemos tener en cuenta la actuación normativa del 2026, la resolución 1732 del 2026, que actualizó el marco del Sistema Único de Habilitación y deroga la resolución 3100 del 2019. Esta actualización es importante porque demuestra que el ejercicio de salud debe desarrollarse teniendo en cuenta la normativa vigente al momento de la prestación del servicio. Después de revisar el marco general, podemos preguntarnos, ¿cómo se relaciona directamente la seguridad del paciente con los medicamentos? Seguridad y medicamentos. La seguridad del paciente está directamente relacionada con el uso seguro de los medicamentos. Un medicamento pasa por diferentes etapas: selección, adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación, administración y seguimiento. En cualquiera de estas etapas puede presentarse un riesgo. Por ejemplo, podemos encontrar errores relacionados con el medicamento seleccionado, la dosis, la vía de administración, la frecuencia o incluso con la identificación del paciente. Por eso la seguridad no depende únicamente de que el medicamento sea de buena calidad. También depende de que cada proceso relacionado con su utilización se realice correctamente. El objetivo es establecer barreras que permitan detectar oportunamente las situaciones de riesgo y evitar que éstas lleguen al paciente. En este sentido, el uso seguro de los medicamentos contribuye directamente a lograr dos objetivos fundamentales, que es la seguridad y la efectividad terapéutica. Esta importancia se hace todavía más evidente cuando observamos lo que ocurre dentro de una institución hospitalaria. Ámbito hospitalario. En el ámbito hospitalario existen diferentes estrategias que funcionan como barrera de seguridad. Una de ellas es la identificación inequívoca del paciente, que busca evitar que un medicamento sea administrado a la persona equivocada. También encontramos la doble verificación, el etiquetado adecuado, el almacenamiento seguro y la conciliación de medicamentos. Otra estrategia fundamental es el reporte y análisis de incidentes y eventos adversos. Es muy importante aclarar que el objetivo del reporte no debe ser únicamente para buscar culpables, sino para identificar qué ocurrió, cuáles fueron las causas y qué cambios pueden implementarse para evitar que vuelva a suceder. De esta manera se fortalece una verdadera cultura de seguridad. Además, la educación tanto del paciente como del equipo de salud es fundamental para promover el uso adecuado de los medicamentos.
Por lo tanto, en el hospital, la seguridad debe ser o funcionar como un sistema de barreras y no depender exclusivamente de la memoria o de la actuación individual de las personas. En este punto, parece una relación muy importante con nuestra formación, la farmacia clínica. Farmacia clínica. La farmacia clínica tiene como centro de atención al paciente y los resultados relacionados con su farmacoterapia. Por eso se relaciona directamente con la seguridad del paciente, ya que busca favorecer un uso seguro, efectivo y racional de los medicamentos. Desde ese enfoque se pueden identificar riesgos asociados a la farmacoterapia, prevenir y hacer seguimiento a problemas relacionados con los medicamentos, promover el uso racional y desarrollar actividades de educación y trabajo interdisciplinario. Lo importante es entender que la farmacia clínica no considera el medicamento únicamente como un producto, lo considera como parte de una terapia cuyo objetivo final es obtener un resultado favorable para el paciente, procurando que el tratamiento sea efectivo y los riesgos sean los menores posibles. Por esta razón, la seguridad del paciente y la farmacia clínica están estrechamente relacionados, pero dentro de este proceso también es fundamental reconocer que puede hacer específicamente el tecnólogo en regencia de farmacia. Rol del tecnólogo en regencia de farmacia. El tecnólogo en regencia de farmacia tiene un papel importante dentro del servicio farmacéutico, pero es fundamental reconocer que sus actuaciones deben desarrollarse dentro del alcance de sus competencias profesionales. De acuerdo con la Ley 485 de 1998, el tecnólogo en regencia de farmacia puede dirigir el servicio farmacéutico de instituciones de baja complejidad o primer nivel, ambulatorias u hospitalarias, y desarrollar determinadas actividades de apoyo bajo la dirección del químico farmacéutico en instituciones de mayor complejidad. En relación con la seguridad del paciente, el tecnólogo en regencia de farmacia puede contribuir mediante la gestión segura de los procesos de servicio farmacéutico, el almacenamiento y conservación adecuado de los medicamentos, la participación en procesos de dispensación, la identificación de situaciones de riesgo, la educación al usuario y la comunicación oportuna de inconsistencias o incidentes. Es muy importante aclarar que el tecnólogo en regencia de farmacia no es el único responsable de la seguridad del paciente. Su aporte se realiza dentro de sus competencias y en articulación con el químico farmacéutico y los demás integrantes del equipo de salud. Precisamente esta articulación permite que el servicio farmacéutico funcione como una verdadera barrera de seguridad. Para comprender mejor esta participación, hemos planteado una situación práctica relacionada con los medicamentos LASA. Caso práctico, medicamentos LASA. Presentaremos el siguiente caso. En un servicio farmacéutico hospitalario se recibe un lote de medicamentos durante la recepción técnica. El tecnólogo en regencia de farmacia identifica que las presentaciones de dopamina de 200 miligramos por 5 mililitros y dobutamina de 250 miligramos por 5 mililitros presentan similitudes en su apariencia y etiquetado. Posteriormente, durante la atención de una orden médica, se selecciona por error una ampolla de dopamina en lugar de dobutamina. Sin embargo, durante la verificación previa a la dispensación, el tecnólogo en regencia de farmacia identifica la discrepancia y detiene la entrega. En este caso, estamos frente a un riesgo asociado a medicamentos LASA. Terminó utilizado a referirse a los medicamentos cuyos nombres, envases, etiquetas o presentaciones pueden generar confusión. Lo importante es que el error fue identificado antes de llegar al paciente. Por lo tanto, la verificación actuó como una barrera de seguridad y permitió prevenir un posible evento adverso. A partir de este caso, podemos plantear una pregunta
para analizar cómo debería actuar el servicio farmacéutico. Pregunta de análisis. La pregunta que planteamos es: ¿qué acciones inmediatas y preventivas debería implementar el servicio farmacéutico para evitar que un error LASA llegue al paciente? ¿Y cuál sería la participación del tecnólogo en regencia de farmacia dentro de sus competencias? Frente a una situación, una primera acción sería, ya le vamos a pasar los datos, detener la dispensión y verificar nuevamente el medicamento, la concentración y la prescripción. Posteriormente, debe realizarse la comunicación correspondiente a la inconsistencia y registrarse la situación de acuerdo con los procedimientos institucionales. Como acciones preventivas, pueden fortalecerse medidas como señalización de los medicamentos LASA, la organización diferenciada del almacenamiento, la doble verificación y la capacitación del personal. También es importante analizar la incidencia para identificar por qué ocurrió y establecer medidas que reduzcan la posibilidad de que vuelva a suceder. En estos procesos, el tecnólogo en regencia de farmacia participa dentro de sus competencias, especialmente en los procesos del servicio farmacéutico. La identificación de los riesgos, la dispensación segura y la comunicación oportuna de la situación que puedan presentarse o comprometer al paciente. Con este caso, podemos observar que la seguridad del paciente no es solamente un concepto teórico, sino una práctica que debe estar presente en cada uno de los procesos. Conclusiones. Como primera conclusión, podemos afirmar que la seguridad del paciente constituye un componente fundamental de la calidad de atención en salud y requiere establecer barreras que permitan prevenir, identificar y gestionar oportunamente los riesgos asociados al uso de medicamentos. Como segunda conclusión, comprendemos que la farmacia clínica contribuye al uso seguro y efectivo de los medicamentos mediante un enfoque centrado en el paciente y el trabajo articulado del servicio farmacéutico con los demás integrantes del equipo de salud. Y finalmente, concluimos que el tecnólogo en regencia de farmacia aporta a la seguridad del paciente desde sus competencias profesionales, especialmente mediante la gestión segura de los procesos del servicio farmacéutico, la prevención de los errores, la educación y la identificación oportuna de las situaciones que puedan representar o puedan presentar ciertos riesgos al paciente. Para finalizar, queremos resaltar una idea fundamental. Un medicamento puede tener la calidad y las características necesarias para cumplir su función, pero si el proceso que lo lleva hasta el paciente no es seguro, existe un riesgo que puede afectar el resultado del tratamiento. Por eso la seguridad del paciente requiere procesos, barreras, conocimiento y comunicación en equipo. Desde nuestra formación como tecnólogos en regencia de farmacia, tenemos el compromiso de desarrollar nuestras funciones con responsabilidad, reconociendo nuestras competencias y trabajo en conjunto con los demás profesionales de la salud para contribuir el uso seguro y efectivo de los medicamentos. Porque detrás de cada medicamento no hay solamente un producto, hay un paciente que confía en que su tratamiento sea seguro. Muchas gracias por su atención.